el hallazgo inesperado. Iván nunca imaginó que ese día sería el que cambiaría su vida para siempre. Había estado trabajando en la oficina hasta tarde, como de costumbre. La carga de trabajo en los últimos días había sido implacable, pero la idea de llegar a casa y ver a Naomi, su esposa, siempre le daba un poco de paz. Ella había sido su compañera desde la universidad, y aunque últimamente había algo extraño en el aire, él siempre pensó que eran simples preocupaciones cotidianas. Sin embargo, aquel día todo iba a cambiar. Cuando Iván llegó a casa, la luz de la sala estaba apagada, lo que le pareció extraño. Normalmente, Naomi lo esperaba con una sonrisa, tal vez con una taza de té y algún comentario sobre su día. Pero esa noche, la casa estaba en silencio. La puerta no estaba cerrada con llave, lo cual era raro porque siempre había sido una costumbre de Naomi asegurarse de que estuviera bien cerrada. Su corazón latió más rápido mientras avanzaba por el pasillo. Pensó que tal vez Naomi había salido a dar una vuelta, o que se encontraba en la cocina preparando algo, pero lo que vio al abrir la puerta de su habitación fue más allá de lo que su mente pudo procesar. Allí estaban, Naomi y Valeria, la amiga de toda la vida de ambos. No las vio en la cama, pero la imagen que presenció lo paralizó. Naomi estaba abrazada a Valeria, no como amigas, sino como amantes. Naomi le acariciaba el rostro con delicadeza, mientras Valeria sonreía, con una expresión que nunca había visto en su amiga, una mezcla de deseo y complicidad. La habitación estaba en completo desorden, con ropa tirada por el suelo, indicios de que no era la primera vez que esto sucedía. El aire se volvió pesado, y el mundo de Iván, que había estado girando de manera predecible y segura, comenzó a derraparse. Todo lo que había conocido, todo lo que creía sobre su relación, su vida, su confianza, se desmoronó en un instante. No pudo evitar escuchar el sonido de su respiración entrecortada, pero ni siquiera las dos mujeres lo notaron al principio. Finalmente, fue Naomi quien levantó la vista, sus ojos llenos de sorpresa y luego de un intento fallido de disimular la culpa. El corazón de Iván dio un vuelco al ver su mirada. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que la mentira, la traición, estaba tan arraigada en su vida que incluso él ya no era capaz de ver lo que estaba frente a sus ojos. Iván, dijo Naomi, pero su voz sonó vacía, como si ya no hubiera vuelta atrás. Te puedo explicar. Iván no podía procesar nada. Estaba en shock, la rabia se apoderó de él, pero también la incredulidad. Miró a Valeria, que estaba sentada en la esquina de la cama, sin atreverse a levantar la vista. Su rostro, tan conocido, ahora le parecía ajeno. La mujer que había sido amiga de su esposa, alguien en quien confiaba tanto, ahora era parte de esta pesadilla. No hubo gritos, ni acusaciones inmediatas. La escena era tan surrealista que parecía que Iván no podía encontrar las palabras adecuadas. Su cuerpo temblaba. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Por qué? ¿Por qué, Naomi? Su voz salió rasposa, quebrada. Naomi bajó la mirada, como si su conciencia la pesara. Después de un largo silencio, habló con una calma inquietante. ¿O por qué? Porque no es lo que pensabas que era, Iván. No es lo que crees. Iván la miró con incredulidad. Las palabras de Naomi no eran suficientes para reparar el daño. La confianza que él había puesto en ella, la vida que habían construido juntos, ahora se desmoronaban ante sus ojos. No es lo que creía. ¿Entonces qué es? Iván apenas podía creer que esa mujer que juraba amarlo tuviera esas palabras tan vacías. ¿Y Valeria? Su mirada se posó en su amiga, quien no se atrevió a decir una sola palabra. Naomi suspiró, como si un peso hubiera caído sobre ella. Y siempre fue algo que no podíamos controlar, Iván. Al principio fue solo amistad, pero luego se convirtió en algo más. Y dijo Naomi, y las palabras resonaron en la mente de Iván como una daga afilada. Me atraía de una forma que no supe manejar. La visión de esa mujer, de Naomi, de su amiga Valeria, se fundía en una espiral de caos en la mente de Iván. Ya no podía diferenciar entre lo real y lo ficticio. La noche que él había creído que terminaría con una simple conversación, terminó destrozando por completo su mundo. Mientras Naomi y Valeria intercambiaban miradas complicadas,
Iván comprendió que todo lo que había creído saber sobre su esposa, sobre su vida, era una mentira cuidadosamente tejida. Y, al igual que en una pesadilla, Iván no pudo hacer nada más que dar un paso atrás, sentir como su mundo se desmoronaba, y finalmente salir de la habitación, dejando a las dos mujeres en el mismo espacio, pero ahora con una distancia insalvable entre todos ellos. El dolor no podía ser más real. Su vida acababa de tomar un giro que jamás imaginó. La tormenta interna. Iván salió de la habitación sin mirar atrás. El frío de la casa lo envolvió, pero el verdadero frío provenía de su interior. En su mente, los recuerdos de todo lo vivido con Naomi se mezclaban con imágenes distorsionadas de lo que acababa de presenciar. La sensación de estar atrapado en una pesadilla se apoderaba de él, cada vez más fuerte. ¿Cómo podía haber llegado a esto? ¿Cómo podía ser que la mujer con la que compartió su vida, con la que había hecho planes, con la que se había sentido seguro durante años, estuviera abrazada a su amiga de toda la vida? ¿De una forma que él nunca había imaginado? Caminó por la casa sin rumbo, su respiración pesada. La casa que siempre había sido un refugio ahora se sentía vacía, como si todo lo que había sido significativo para él hubiera desaparecido. La familiaridad de los objetos, las fotos en las paredes, todo parecía burlarse de él. Todo lo que había considerado seguro ahora estaba lleno de mentiras y traiciones. Se dejó caer en el sofá, las manos temblorosas. Las imágenes de Naomi y Valeria seguían en su mente, repitiéndose una y otra vez, como un eco insoportable. El sonido de sus risas, los toques furtivos, las miradas cómplices. ¿Qué había estado pasando mientras él no miraba? ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? La ira lo consumía, pero no era la única emoción que luchaba por tomar el control. El dolor lo desgarraba por dentro, una angustia tan profunda que parecía no tener fin. Sentía como si todo su ser estuviera dividido en pedazos, cada uno luchando por su atención. ¿Por qué no se dio cuenta antes? ¿Cómo pudo ser tan ciego? El teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Era un mensaje de Naomi, y aunque su intuición le decía que no debía abrirlo, algo dentro de él lo obligó a hacerlo. Iván, por favor, hablemos. Quiero explicarte lo que pasó. Esas palabras lo golpearon como un martillo. ¿Qué podía decirle después de lo que había visto? ¿Qué explicación podría justificar lo que había hecho? No importaba cuántas veces Naomi le dijera que era un error, que todo había sido una confusión, la verdad ya estaba ante sus ojos. Lo que había compartido con Valeria no era solo un desliz, era una traición profunda que no se podía negar. Iván miró el mensaje por unos segundos más, sintiendo como la rabia crecía en su pecho. Con un gesto de desesperación, apagó el teléfono y lo arrojó sobre la mesa. No quería escuchar más excusas. No quería seguir escuchando que todo lo que había vivido había sido una farsa. Decidió salir a caminar. Tal vez el aire fresco lo ayudaría a calmar su mente, pero no tenía idea de lo que estaba buscando. Solo necesitaba escapar, salir de esa casa, de esa situación que lo estaba ahogando. Caminó por las calles desiertas, sin rumbo fijo. La ciudad, usualmente vibrante y llena de vida, esa noche parecía vacía, como él. Los edificios que lo rodeaban, las luces tenues de la calle, todo era un recordatorio de lo que había perdido. En su mente, las escenas de la tarde continuaban con fuerza. La imagen de Naomi y Valeria abrazadas se repetía como una película en bucle. Su corazón latía con fuerza, la rabia luchando por apoderarse de él. Quería gritar, quería hacerle saber al mundo lo que le habían hecho. Quería encontrar una salida, pero no sabía cómo. El sonido de su propio caminar le parecía lejano, como si su cuerpo ya no le perteneciera. La tormenta interna que sentía era tan poderosa que no sabía cómo calmarla. Cada paso lo alejaba más de lo que había sido su vida, pero no lo acercaba a ninguna solución. Se sentía perdido en un laberinto sin salida. El contacto con Valeria había sido lo más doloroso. No solo porque había sido su amiga, sino porque las traiciones más profundas vienen de las personas que más amas. Ella, que había sido parte de su vida durante tanto tiempo, que había sido invitada a su casa, que había estado allí en las buenas y en las malas. ¿Cómo pudo haberlo hecho? Un ruido lo sacó de sus pensamientos.
Un grupo de personas pasaba cerca de él, riendo y conversando. Los miró, pero no los vio realmente. Todo le parecía irreal, como si él estuviera atrapado en una burbuja de dolor y confusión, ajeno a todo lo demás. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, Iván regresó a su casa. La luz de la sala seguía apagada. La puerta aún estaba abierta, como si todo estuviera esperando que él regresara. Pero ya nada sería igual. Subió las escaleras sin hacer ruido, como si de alguna manera temiera que el sonido de sus pasos pudiera delatar lo que sentía por dentro. Cuando llegó a la puerta de su habitación, la vio entreabierta. Un leve resplandor de luz se colaba por la rendija. Sin pensarlo, la abrió de golpe. Naomi estaba sentada en la cama, con la mirada fija en el vacío, como si esperara que él la mirara y comprendiera lo que había hecho. Iván no pudo más. La rabia, el dolor, la confusión, todo explotó en su pecho, y aunque no pronunció palabra, el solo hecho de entrar allí con esa mirada vacía lo dejó claro. La tormenta interna que se desataba dentro de él no podía ser calmada. Naomi levantó la vista al ver la expresión de Iván, y por primera vez, no pudo ocultar el miedo en sus ojos. El silencio se alzó entre los dos, denso y lleno de acusaciones no dichas. El destino ya estaba trazado, nada de lo que pudiera decir o hacer cambiaría lo que acababa de ocurrir. El infierno de la negación. El sol apenas se filtraba por las rendijas de la cortina, pero Iván ya estaba despierto, inmóvil en la cama. La noche había sido larga, llena de pensamientos turbulentos que no lo dejaban descansar. El dolor seguía presente, pero ahora se sumaba una nueva sensación, la negación. Su mente se aferraba a una realidad alterna, una que lo alejaba de lo que había visto y vivido, como si cerrar los ojos y seguir adelante pudiera hacer que todo desapareciera. Miraba al techo, tratando de encontrar alguna explicación lógica, alguna justificación que lo liberara de la verdad tan brutal que había presenciado. No puede ser, pensó una y otra vez. Esto tiene que ser un error. Naomi no me haría algo así, no con Valeria. Pero esas palabras, aunque eran su último refugio, sonaban vacías, como un eco lejano que se desvanecía en el aire. Se levantó de la cama, y aunque sus piernas parecían pesar toneladas, se forzó a caminar. Sus pasos lo llevaron a la cocina, donde el aroma del café recién hecho flotaba en el aire, pero ni eso lo despertaba. Era como si cada rincón de la casa estuviera gritando su dolor, pero él no quería escucharlo. Quería negar lo que había visto, como si al no aceptarlo pudiera hacer que todo volviera a ser como antes. Naomi estaba sentada en la mesa, como siempre, con una taza de café entre las manos. Ella no lo miraba directamente. Sabía que algo había cambiado, pero prefería no preguntar, no hablar de lo que había pasado. La atmósfera en la casa se había vuelto tensa, el silencio pesaba como un manto invisible que los rodeaba. Iván no dijo nada al principio. La mirada vacía de Naomi lo incomodaba, pero algo dentro de él lo mantenía alejado de la confrontación directa. Miró el café en la mesa, la luz que entraba por la ventana, todo lo que parecía normal, pero nada se sentía como antes. ¿Cómo podía ser que la mujer con la que había compartido su vida, la que había sido su compañera en todo, estuviera implicada en lo que había sucedido con Valeria? De repente, las palabras salieron de su boca sin poder evitarlo. Naomi, ¿realmente pasó algo entre tú y Valeria? Naomi no respondió inmediatamente. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y vergüenza, pero también parecía haber algo más, el miedo a perder todo lo que había construido con Iván. Finalmente, alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Pero no fue la mirada de la mujer que había conocido. Era una mirada cargada de culpabilidad y arrepentimiento, una mirada que nunca antes había visto en ella. Sí, Iván, pasó, dijo con una voz temblorosa. Lo lamento mucho, pero no puedo cambiar lo que ya ocurrió. Las palabras fueron como un golpe directo al corazón de Iván. El mundo que conocía, la vida que había construido, se desmoronó ante sus ojos. Había querido negar todo, encontrar alguna excusa para que Naomi pudiera salir limpia de esto, pero la verdad estaba ahí, frente a él, tan cruda y devastadora que no sabía cómo seguir adelante. Su mente comenzó a ir a 1000 por hora, recorriendo todos los momentos en los que Naomi y Valeria habían estado cerca, todas esas veces en las que él no había notado nada extraño.
Se sentó frente a ella, sus manos entrelazadas sobre la mesa, la cabeza gacha, buscando alguna respuesta en el vacío. ¿Cómo pudiste?, preguntó, apenas audible. No lo decía con rabia, sino con una tristeza tan profunda que le dolía. Naomi intentó tomar su mano, pero él la apartó bruscamente. No, no lo hagas. No me toques. Las palabras salieron de su boca con una firmeza que ni él mismo reconoció en su tono. ¿Cuánto tiempo llevaban viéndose escondidas? ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué mentiste todo este tiempo? Naomi intentó explicar, pero las palabras no parecían suficientes. Iván, no fue algo planeado. Las cosas se dieron así. Fue complicado. Nunca quise que lo descubrieras. Nadie quería que esto pasara, ni siquiera Valeria. Pero para Iván, las explicaciones no eran suficientes. El dolor de la traición se mezclaba con la incredulidad, con la sensación de que todo lo que había creído sobre su relación estaba basado en mentiras. No me hables de Valeria, dijo con dureza. Ella era como una hermana para mí. Nunca imaginé que esto podría pasar. Pero en el fondo, Iván lo sabía, había algo más profundo que la negación, algo que su mente no podía procesar aún. Mientras ella hablaba, él escuchaba, pero las palabras se volvían distorsionadas. La mentira se había infiltrado en cada rincón de su vida y ahora se estaba desmoronando todo a su alrededor. Todo lo que había creído, todo lo que había sido su mundo, ya no existía. Se levantó de la silla de golpe, sin darle más explicaciones. Sus pies se movían como si no tuvieran voluntad propia, guiados por la negación que aún dominaba su ser. Esto no está pasando, pensaba. Esto no puede ser real. Salió a la calle, sin destino, buscando una forma de escapar de la situación. La ciudad estaba igual de ajena a su dolor. Los ruidos, los coches, las personas que caminaban apresuradas por las aceras, todo parecía estar en su lugar. Pero para Iván, el mundo había dejado de tener sentido. Ya no podía ver a las personas de la misma forma, no podía mirar a Naomi o a Valeria sin sentir que algo se quebraba dentro de él. La negación seguía siendo su refugio, pero a medida que avanzaba, esa negación comenzaba a desmoronarse, empujada por la realidad de lo que había sucedido. Esa noche, cuando regresó a su casa, ya nada era igual. Había intentado huir de sus pensamientos, de las imágenes, de las palabras que Naomi le había dicho. Pero no pudo. La verdad se había infiltrado en cada rincón de su mente. A lo lejos, podía escuchar la voz de Naomi llamándolo desde la cocina, pero no la atendió. No quería seguir escuchando, no quería confrontar lo que su corazón ya sabía. La negación seguía siendo su único consuelo, pero sabía que no podría sostenerla mucho tiempo más. Algo dentro de él, aunque doliera, lo empujaba a enfrentar la verdad, por más devastadora que fuera. La confrontación final. El sol había comenzado a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso, mientras Iván caminaba por el pasillo de la casa. No sentía nada más que una mezcla de rabia y vacío. El aire estaba pesado, como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera un espejismo que ahora se desplomaba sobre su vida con una fuerza brutal. No había vuelta atrás. La negación ya no funcionaba. Lo sabía. Cuando entró en la sala, Naomi estaba sentada en el sillón, con las manos entrelazadas sobre su regazo. No la miraba, pero podía sentir su presencia, la de una mujer que ya no era la misma que había conocido. Los dos se conocían demasiado bien, y aunque el silencio era absoluto, había una tensión palpable en el aire, como si cada palabra que pronunciaran pudiera detonar una explosión irreversible. Iván cerró la puerta con fuerza, el sonido resonó en toda la casa. La mirada de Naomi se levantó, pero no fue la mirada cálida de la mujer que amaba. Era la mirada de alguien que sabía que lo había perdido todo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de desesperación, como si supiera que ya no quedaba nada por salvar. «Es hora de hablar», dijo Iván, con una voz rasposa, llena de frustración contenida. Sus palabras eran como cuchillos, cortando el aire entre los dos. Naomi lo miró fijamente, como si estuviera esperando que él fuera el primero en hablar, el primero en decidir si todo lo que quedaba entre ellos aún valía la pena. Pero ella sabía que las palabras ya no podían salvar lo que se había perdido.
El peso de lo que había hecho la aplastaba, y aunque no lo quería admitir, la culpabilidad la había consumido por completo. Iván, yo no sé por dónde empezar. Lo lamento tanto, comenzó, pero Iván levantó la mano, deteniéndola antes de que pudiera seguir. No, Naomi. Ya no quiero oír tus disculpas. No sé si algún día podrás perdonarte por lo que hiciste, pero lo que me hiciste a mí no tiene excusa. Sus palabras eran frías, pero la furia que sentía hervía bajo su piel, amenazando con estallar en cualquier momento. Naomi intentó acercarse a él, pero Iván dio un paso atrás, sin querer sentir su presencia. Todo lo que había conocido se estaba desmoronando ante sus ojos. La mujer que amaba, la que pensaba que era su compañera de vida, había sido reemplazada por alguien irreconocible. Esa persona no era su esposa, sino una extraña, alguien que le había mentido y traicionado de la manera más cruel. Yo te di todo, Naomi. Te di mi confianza, mi amor, mi vida. Y tú me devuelves esto. No solo me mentiste, sino que me humillaste al elegir a Valeria. No puedo creer que haya sido ella, no ella, dijo, casi con un susurro, como si el nombre de Valeria fuera una daga que se clavaba cada vez que lo pronunciaba. El rostro de Naomi se retorció en una mueca de dolor, pero las lágrimas no caían. Sabía que ya no podía pedir perdón. Iván, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cuando esto empezó, no sabía cómo detenerlo. Valeria. Valeria me entendió de una manera que tú ya no lo hacías. Yo te amaba, pero lo que ella me ofreció era diferente. Fue como si todo lo que sentía por ti ya no existiera. No te estoy justificando, te lo juro, pero así fue. Y ahora me doy cuenta de todo lo que he perdido. Las palabras de Naomi eran como un veneno, una mezcla de arrepentimiento y justificación que Iván no podía tolerar. ¿Te das cuenta? Todo lo que construimos, todas esas promesas, todo fue una mentira. No sé si alguna vez me amaste, pero no tengo espacio en mi corazón para la traición que me diste. ¿Qué te pasó, Naomi? Naomi no respondía. ¿Cómo podía responder? No había respuesta que pudiera curar el daño que había causado. Había herido a Iván de la manera más íntima posible. En ese momento, se dio cuenta de que el amor que ella sentía por él había muerto mucho antes de lo que quería admitir. Iván caminó hacia la ventana, mirando la calle vacía. No quería seguir mirando a Naomi, pero no podía evitarlo. Estaba allí, delante de él, como la raíz de su sufrimiento, la causante de todo el caos en su vida. La mujer con la que había compartido sus sueños ya no existía. Y la mujer que había traicionado su confianza tampoco merecía su perdón. Voy a irme, Naomi, dijo finalmente, su voz tensa, decidida. No sé si alguna vez podré perdonarte. Y no sé si quiero vivir en un lugar donde todo lo que hice por ti sea una farsa. Necesito espacio, necesito tiempo para entender qué pasó, qué hice mal. Pero lo que más necesito ahora es mi paz, y eso tú ya no me lo puedes dar. Las palabras de Iván golpearon a Naomi como un rayo, dejándola sin aliento. No había gritos, no había súplicas. Ella solo quedó allí, atrapada en su propia culpa. Sabía que todo se había perdido. Lo único que quedaba ahora era la realidad de que las decisiones que había tomado habían acabado con todo lo que ella y Iván habían compartido. Iván tomó sus llaves, sin mirar atrás, sin mirar a Naomi. Cada paso que daba hacia la puerta era un paso más lejos de lo que alguna vez fue su vida. Ya no había vuelta atrás. Cuando la puerta se cerró detrás de él, un silencio absoluto invadió la casa. La tormenta había llegado a su fin, pero no sin dejar ruinas. Naomi se quedó allí, sola, con el peso de la traición sobre sus hombros. No podía escapar. Ya no había nadie a quien culpar. Solo quedaba ella y su conciencia rota. El desgaste emocional. Iván se despertó en su pequeño departamento, con el mismo vacío que sentía desde que salió de la casa aquella tarde. El sol apenas comenzaba a asomar, pero él ya estaba despierto, atrapado en sus propios pensamientos. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, pero nada lo preparó para el vacío abrumador que invadía cada rincón de su mente. La tormenta había pasado, pero las cicatrices seguían frescas. Cada rincón de su hogar,
antes un refugio, ahora parecía un recordatorio de lo que había perdido. La cocina, donde desayunaban juntos, el salón, donde compartían risas, incluso el sillón, que aún llevaba la huella de sus cuerpos entrelazados. Todo le parecía ahora una ironía cruel. Los recuerdos eran su única compañía, pero no los deseaba. Se sentía atrapado en una prisión emocional, donde las paredes lo oprimían y el aire lo asfixiaba. ¿Cómo se había llegado hasta aquí? La respuesta era simple, pero el dolor era insondable. Naomi lo había traicionado de una forma que jamás imaginó. Y aunque lo había visto venir, había esperado que fuera una pesadilla, no una cruel realidad. La duda y el desdén que sentía hacia sí mismo se volvían más pesados con cada hora que pasaba. ¿Cómo podía no haberlo visto? ¿Acaso estaba tan ciego por el amor que nunca imaginó que su propia esposa pudiera caer tan bajo? A pesar de las noches sin dormir, las lágrimas que se negaba a derramar y las conversaciones internas que tenía con su propio reflejo, Iván no podía dejar de pensar en Naomi. La imagen de su esposa, la mujer con la que pensó que pasaría su vida, se desmoronaba frente a él. Pero lo peor no era lo que ella había hecho, sino lo que él había perdido en el proceso, la confianza en sí mismo, en su capacidad de juicio, en su propio valor. En su mente, las escenas del día de la confrontación seguían grabadas, como una película repetida en bucle. La acusación que lanzó, las palabras hirientes que intentó bloquear, los ojos de Naomi, llenos de remordimiento, pero también de una sinceridad desconcertante. Ella no solo le había sido infiel, le había arrebatado algo mucho más profundo. Le había robado la sensación de que el amor era algo seguro, que las relaciones valían la pena, que la fidelidad no era solo una palabra vacía. ¿Qué quedaba de todo eso ahora? Cada vez que pensaba en Valeria, su mente se nublaba. No solo era una amiga, sino que se había colado en su vida de la manera más traicionera posible. ¿Cómo había sucedido? El pensamiento se le volvía tortura. ¿Era amor lo que sentía Naomi por ella? ¿Era algo más profundo que una simple infidelidad física? Esa mañana, mientras tomaba un café que sabía amargo, Iván decidió salir. Necesitaba aire fresco, algo que lo apartara del constante eco de sus pensamientos. Se vistió con desgana y salió al mundo, pero el mundo parecía igual de vacío que su departamento. Las calles de la ciudad seguían su curso habitual, los coches pasaban y las personas caminaban sin detenerse, ajenas al infierno emocional que Iván estaba atravesando. ¿Cómo alguien podía seguir adelante tan fácilmente después de todo lo que él había vivido? Durante días, Iván intentó convencerse de que todo lo que sentía era pasajero, que el tiempo lo curaría. Pero cada mañana se despertaba con el mismo dolor, con la misma sensación de que el mundo ya no tenía el mismo sabor. La frustración lo carcomía por dentro. Trataba de encontrar consuelo en las pequeñas cosas, en las rutinas que una vez lo mantenían a flote, pero el vacío seguía allí, como un peso invisible que lo arrastraba hacia el fondo de un mar de desesperación. Las visitas a su terapeuta se volvieron más frecuentes. La primera vez que entró en el consultorio, no sabía qué esperar, pero la idea de hablar sobre lo que sentía le resultaba más accesible que seguir callando. Es un proceso, Iván. Lo que estás experimentando es completamente normal. La confianza se ha roto, y lo que necesitas es reconstruirla, pero no solo en ella, sino en ti mismo. Iván intentaba asimilar las palabras del terapeuta, pero cada sesión parecía más una carga. No lograba conectar con las palabras de consuelo que le ofrecían. ¿Cómo reconstruir algo que ya no parecía existir? Cada intento por reconstruir su vida le parecía en vano. La rabia seguía allí, como una llama que no se apagaba. Pero lo peor era la frustración consigo mismo, su incapacidad de dejar ir el dolor. Por otro lado, el contacto con Naomi había sido nulo desde la confrontación. Ambos sabían que no había nada más que decir. El tiempo solo había distanciado más a Iván de la mujer con la que compartió tantos años. Aunque una parte de él sentía que debía intentar algo, algo dentro de él se rebelaba, le decía que el tiempo de hablar ya había pasado. Había sido una mentira tras otra, y cada vez que recordaba sus palabras, sus promesas de ser fieles el uno al otro, la traición parecía más grande, más profunda. Pero las noches eran las peores. El dolor lo golpeaba con fuerza mientras se encontraba solo en su cama.
El recuerdo de los momentos felices con Naomi lo atormentaba, mientras los recuerdos de su traición le daban vueltas en la cabeza, una y otra vez. ¿Había algo de lo que compartieron que fuera real? Iván dejó de salir con amigos, de responder mensajes, de hacer algo que le distrajera. Su vida se había vuelto un ciclo de cansancio emocional. El desgaste había comenzado a consumirlo por dentro, como un veneno que no se ve, pero se siente con cada respiro. A pesar de todo, algo en su interior seguía gritando que no podía seguir así. Quizá, solo quizá, el primer paso hacia la sanación era aceptar el dolor, dejar que éste se desbordara, y reconstruir algo nuevo de las ruinas. Pero el camino parecía largo. Y el desgaste emocional no mostraba señales de ceder. La destrucción de la identidad. Iván se miró al espejo una vez más, como lo hacía todas las mañanas desde que su vida se había desplomado. ¿Quién era él ahora? La imagen que le devolvía el reflejo no era la misma. Había algo en su mirada, un vacío, una pérdida de algo esencial. Se sentía como si hubiera sido arrancado de sí mismo, como si la persona que conocía ya no existiera. Antes de todo esto, Iván se definía por sus logros. Era el hombre exitoso, el esposo leal, el amigo confiable. Pero ahora, después de la traición de Naomi, se encontraba preguntándose si alguna vez fue esa persona. ¿Qué había sido real? La vida que había construido junto a ella, con su amor y confianza, ¿era solo una fachada que se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos? El vacío que sentía era más que la decepción de una infidelidad, era la pérdida de la identidad misma. Cada día, Iván intentaba reconectar con algo que lo hiciera sentirse como antes, pero no podía. El mundo seguía girando, las personas seguían viviendo sus vidas, y él se sentía atrapado, como un espectador de su propia vida. ¿Cómo alguien puede reconstruirse cuando todo lo que creía saber sobre sí mismo es una mentira? Las interacciones con las personas se volvieron mecánicas. Ya no le importaban las opiniones de los demás. Su círculo de amigos, que antes lo veía como el alma de la fiesta, ahora lo miraba con pena, con un silencio incómodo que le hacía sentir que había algo roto en él, algo irreparable. Ni siquiera sus amigos podían entender lo que estaba viviendo. Nadie lo entendía. Esa mañana, mientras tomaba su café, intentó pensar en cómo había llegado hasta aquí. ¿Cómo pudo su vida, tan perfectamente construida, desmoronarse de una forma tan brutal? Las piezas de su identidad se desintegraban, y no había forma de reconstruirlas. La culpa lo rodeaba como una nube oscura. Se culpaba a sí mismo por no haber visto las señales antes, por no haber sido más observador, por no haber confiado en su intuición. Recordó los momentos felices con Naomi, antes de que la oscuridad de la traición lo envolviera todo. El primer beso, la promesa de estar juntos para siempre, los planes de futuro. Todo eso ahora parecía una broma cruel. ¿Qué queda de esa persona que juró ser su compañero para toda la vida? El amor se había convertido en una sombra distorsionada, y las promesas de fidelidad eran ahora solo palabras vacías. ¿Cómo podía confiar en alguien después de lo que había hecho Naomi? Y la peor parte no era la mentira que le había dicho, sino lo que él había perdido en el proceso, su fe en las relaciones, en el amor, en sí mismo. Se miraba y ya no sabía quién era. Se sentía como un hombre dividido, arrugado por las cicatrices invisibles de la traición. ¿Era el hombre que había sido antes de conocer a Naomi, o el hombre que había quedado después del golpe más devastador de su vida? El tiempo parecía pasar, pero no en el sentido de la sanación. Para Iván, el reloj solo avanzaba para recordarle lo que había perdido. Cada día era lo mismo, la misma lucha interna, las mismas preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo podía ser el mismo después de todo lo que había sucedido? ¿Cómo seguir adelante cuando su propia identidad se había destrozado? Aún más, lo que le costaba aceptar era cómo su vida había girado alrededor de Naomi. ¿Era amor lo que sentía por ella, o más bien dependencia? Cada conversación con ella, cada mirada, le había dado una falsa sensación de seguridad, un refugio del mundo exterior. Pero ahora que todo se había desplomado, Iván no sabía cómo reconstruir esa base. Ya no tenía esa conexión que antes le había dado propósito. Todo se había ido con ella, y su lugar en el mundo ya no tenía forma. La idea de ir a terapia le parecía inútil.
¿Cómo podría alguien ayudarlo a reconstruir lo que ya no existía? El consejo de los demás se sentía vacío, como si nadie realmente comprendiera la magnitud de lo que él había perdido. Nadie sabía cómo se sentía al mirar al espejo y no reconocer a la persona que veía. La autocompasión se había convertido en su única compañía, y cada vez más le resultaba difícil salir de esa espiral. Pero había algo en su interior que todavía luchaba por emerger, algo que se resistía a ceder por completo. En medio de la destrucción, en medio de las preguntas sin respuesta, había un pequeño rincón en su mente que gritaba por una salida, por una manera de reconstruir lo que se había roto. ¿Era posible renacer después de haber perdido todo? La destrucción de su identidad estaba lejos de ser un final. Tal vez, solo tal vez, podría ser el comienzo de una nueva vida. La venganza silenciosa. Iván caminaba por la ciudad, sin un destino claro, pero con la mente acelerada. Una idea lo obsesionaba, una idea que se había ido gestando lentamente en su interior hasta convertirse en algo casi incontrolable: la venganza. No era una venganza ruidosa, llena de gritos y confrontaciones, sino una venganza silenciosa, sutil, que lo consumiría con el tiempo. Algo que haría desaparecer a Naomi de su vida sin necesidad de violencia, solo con el peso de su propia indiferencia. El pensamiento lo inquietaba, lo llenaba de un poder extraño. ¿Cómo podía alguien que lo había destruido tan completamente seguir viviendo con su vida intacta? ¿Cómo era posible que Naomi, esa mujer que había prometido amarlo y que había pisoteado su confianza, no sintiera el mismo dolor, la misma agonía? No podía ser. Necesitaba que ella pagara, no con gritos ni confrontaciones, sino con el silencio, con la pérdida de algo que jamás podría recuperar. La venganza, en sus términos, no era solo un acto de retribución, era una forma de recuperarse. De hacer que todo lo que él había perdido se desvaneciera de su vida de la misma forma en que ella lo había arrastrado hacia el abismo. Ella no merecía encontrar la paz después de lo que había hecho. Si él no podía recuperar lo perdido, al menos podría asegurarse de que ella no tuviera la oportunidad de rehacer su vida. Esa noche, mientras estaba en casa, las ideas comenzaron a tomar forma. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo hacer que Naomi sintiera el mismo vacío que él sentía, esa sensación de estar despojado de todo lo que alguna vez creyó tener? La respuesta fue más simple de lo que pensaba: tomaría todo lo que ella valoraba, lo que la definía. Decidió que la venganza no sería un acto directo, sino una serie de pequeños movimientos que la irían minando lentamente. La primera acción sería tomar distancia, eliminarse de su vida por completo. No respondería a sus mensajes, no tomaría sus llamadas, no haría nada que la conectara con él. La ignorancia sería su mayor arma. Sin explicaciones, sin justificaciones. Solo una fría indiferencia. Pero esa indiferencia no sería todo. Sabía que Naomi necesitaba de su círculo social, de las personas que aún pensaban que su matrimonio era perfecto, que todo estaba bien. Iván, con su silencio y su desaparición, haría que la gente comenzara a dudar, a preguntarse por qué él ya no estaba allí. Sabía que la gente hablaría, que las voces susurrarían, que las miradas de compasión la seguirían, y ella lo sabría, sentiría el peso de cada conversación a sus espaldas. La venganza no sería solo social. Él sabía lo que más le importaba a Naomi: su trabajo. El poder que ella tenía en su carrera, el respeto que había ganado, todo eso se desmoronaría, pero no por un ataque directo, sino por la forma en que él la iría aislando, creando una atmósfera de sospecha. Poco a poco, su estatus profesional se vería afectado, y cuando ella comenzara a ver las grietas, él ya estaría lejos, mirando desde la sombra. Iván no era un hombre vengativo por naturaleza, pero el dolor de la traición lo había transformado en algo que no reconocía. Sabía que lo que estaba haciendo no era moral, no era justo. Pero ya no importaba. En su mente, el daño estaba hecho, y la única forma de sentirse en control de su vida era devolver el golpe, aunque fuera de una manera en la que nadie pudiera ver. Cada paso que daba, cada acción que tomaba, era parte de un plan maestro. Su silencio era el primer paso. El aislamiento el siguiente. Después, serían los pequeños sabotajes, las palabras no dichas, los gestos calculados para hacer que Naomi se sintiera cada vez más pequeña, cada vez más sola. Él sería una sombra, un espectro que acechaba su vida, sin que ella pudiera hacer nada para detenerlo.
Un día, cuando ella le pidiera explicaciones, cuando su mundo cayera, él solo la miraría sin decir una palabra. El daño ya estaría hecho, y él lo sabía. La venganza no siempre era un acto ruidoso. A veces, lo más doloroso era la indiferencia, la pérdida de lo que alguna vez se tuvo. A medida que avanzaba con su plan, Iván sentía como su alma se liberaba un poco más. El dolor seguía, pero de alguna manera, la venganza lo había transformado en una especie de justicia personal. En ese proceso, había algo oscuro que lo había consumido, la sensación de que, tal vez, no necesitaba perdonarla. Quizás, lo que realmente necesitaba era que ella pagara por lo que había hecho. En su mente, la imagen de Naomi comenzaba a desdibujarse, volviéndose menos humana, más como un símbolo de traición, y esa distorsión lo ayudaba a seguir adelante. No estaba buscando sanar, ni recuperar lo perdido. Estaba buscando hacerla pagar, hacer que su vida fuera tan vacía como la suya. Iván había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. La venganza silenciosa que había iniciado ahora era su única forma de vivir. Su propio sufrimiento le daba la justificación que necesitaba para destruir lo que quedaba de ella, y lo haría de la forma más eficaz y devastadora, haciéndola desaparecer de su vida lentamente, con la frialdad de una sombra. El camino de la liberación. Las semanas pasaban como una marea que lo arrastraba, llevándolo a través de la tormenta de emociones, de recuerdos rotos y momentos congelados en el tiempo. Iván ya no podía recordar cuando había comenzado a dejar de sentir el peso de la traición. De alguna forma, el camino que había tomado, el de la venganza silenciosa, lo había transformado, pero no de la forma que había anticipado. Lejos de encontrar la satisfacción, había comenzado a sentir un vacío más profundo, una desilusión que lo seguía a cada paso. El silencio que había creado entre él y Naomi, esa fría indiferencia que lo había ayudado a tomar control, ahora comenzaba a sentirse como una cadena. La venganza había sido liberadora al principio, como una válvula de escape, pero con el tiempo, le había robado algo aún más valioso, su paz. Ahora entendía que había estado alimentándose de un dolor que, irónicamente, solo lo mantenía atado a ella. Iván caminaba por la ciudad, sin rumbo, dejando que las luces de la noche lo envolvieran mientras pensaba en lo que había hecho. La venganza, aunque breve y satisfactoria en su momento, ya no tenía el mismo peso. Ahora se sentía como un hombre cansado, como si todo lo que había hecho para recuperarse solo lo hubiera hundido más en el abismo. ¿Realmente había encontrado justicia, o simplemente había prolongado su sufrimiento? Ese día, mientras observaba el horizonte, se dio cuenta de algo: la liberación no estaba en vengarse. La verdadera liberación estaba en soltar lo que lo mantenía anclado al pasado, en dejar de definir su vida por los actos de Naomi y en retomar el control de su futuro. Había vivido enojado, alimentado por la necesidad de hacerle daño, pero ahora, lo único que podía hacer era dejar ir ese veneno. Se le ocurrió entonces que la verdadera venganza no era hacer que Naomi sufriera como él lo había hecho. La verdadera venganza era recuperar su vida, su alma, su identidad. El único poder que realmente tenía sobre su vida era el que él mismo decidiera tomar, y en ese momento, decidió liberarse. La liberación no fue un instante de iluminación, sino un proceso. Pasaron días, semanas. Durante ese tiempo, Iván comenzó a enfrentar las emociones que había evitado. Comenzó a aceptar el dolor de la traición, a enfrentar su miedo al abandono y la inseguridad. Había estado demasiado ocupado con la venganza para mirar de frente a sus propios sentimientos, pero ahora, finalmente, entendía que, si no enfrentaba su dolor, seguiría siendo un prisionero de él. Iván comenzó a buscar respuestas dentro de sí mismo, a reconstruir una identidad que no dependiera de Naomi, que no fuera definida por la traición ni por su dolor. Sabía que tenía que sanar. No solo por él, sino por su futuro. Su vida aún podía tener sentido, aún podía encontrar la paz, aunque no de la manera que había planeado. La lucha contra la oscuridad en su alma, la batalla interna por encontrar algo positivo en medio de todo lo negativo, lo estaba transformando. Estaba aprendiendo a abrazar la vulnerabilidad, a ser sincero consigo mismo. Un día, en su camino hacia la sanación, decidió hacer algo que nunca había considerado: ir a terapia.
No porque pensara que alguien más pudiera hacer el trabajo por él, sino porque entendió que necesitaba ayuda, necesitaba un espacio seguro donde procesar sus emociones sin sentir vergüenza o debilidad. Sentarse frente a alguien que podía escuchar y entender sin juzgarlo fue un paso fundamental en su proceso. No fue fácil al principio. La terapia desnudó partes de él que había mantenido ocultas, pero poco a poco, comenzó a sentirse más fuerte, más completo. A medida que avanzaba, Iván se dio cuenta de algo aún más importante. La liberación no significa olvidar, sino aprender a vivir con lo que pasó sin dejar que eso lo destruya. Aceptó que Naomi había sido parte de su vida, que su traición había dejado cicatrices, pero ya no dejaría que esas cicatrices definieran su futuro. Aprendió que puede haber perdón, no para ella, sino para él mismo. Perdonarse por haber estado atrapado en el dolor durante tanto tiempo, por no haberse dado el permiso de sanar. Y fue entonces, cuando por fin soltó el peso de la venganza, que Iván se dio cuenta de lo liberado que estaba. Ya no sentía la necesidad de hacerle daño a Naomi, ni de destruir todo lo que había sido. El verdadero poder estaba en su capacidad de sanar y seguir adelante. Comenzó a reconstruir su vida, no con rencor, sino con una nueva perspectiva. Sabía que no sería fácil. Pero al menos ahora entendía que lo había destruido no era su dolor, sino su negativa a liberarse de él. El camino hacia la liberación no fue una línea recta. Había recaídas, momentos de duda y de tristeza. Pero cada paso que daba hacia adelante lo acercaba más a la persona que estaba destinado a ser, un hombre más fuerte, más sabio, más consciente de lo que quería y merecía. Finalmente, Iván dejó de mirarse al espejo y preguntarse quién era él ahora. Sabía que era alguien que, aunque marcado por el pasado, podía empezar a escribir una nueva historia. La venganza ya no tenía sentido. El único verdadero enemigo que había tenido en este viaje era el resentimiento, y ahora que lo había vencido, se dio cuenta de que la paz que buscaba siempre estuvo dentro de él. El camino hacia la liberación había comenzado, y Iván estaba listo para recorrerlo con la certeza de que, aunque el pasado no podía borrarse, el futuro estaba en sus manos. Y esa, más que ninguna otra, era la verdadera venganza, vivir bien. El renacer. Iván miraba al frente, el horizonte estaba despejado, sin nubes, y el sol comenzaba a caer lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. En esos momentos, algo profundo y casi imperceptible sucedía dentro de él. Era como si todo lo que había vivido hasta ese día, cada golpe, cada lágrima, cada noche de insomnio, hubiera sido una preparación para este momento, el momento en el que él finalmente se reconocía a sí mismo. En el que el hombre que había sido, herido y confundido, se encontraba con el hombre que estaba naciendo, fortalecido y renovado. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro, y Iván sintió por primera vez en mucho tiempo una paz que parecía ajena, como si todo el dolor que había acumulado a lo largo de los meses finalmente se hubiera disuelto. Ya no era el hombre roto que había sido, lleno de rencor y venganza. Ahora, estaba en el umbral de un nuevo comienzo. La terapia, las noches de reflexión, la soledad y, sobre todo, el trabajo constante de reconstrucción interna, lo habían llevado a ese punto, el renacer. No era que hubiera olvidado lo que sucedió. No se trataba de borrar la traición de Naomi, ni de negar el dolor de su deslealtad. Era, más bien, el resultado de aprender a reconocer el dolor sin dejar que definiera su vida. Había sanado, y eso le daba una sensación de poder que nunca imaginó. No era la venganza lo que lo había curado, ni la lucha constante por hacer justicia. Era la capacidad de ser honesto consigo mismo, de romper con las cadenas del pasado y aprender a perdonar, no a Naomi, sino a sí mismo, por haber vivido en una prisión emocional. Y cuando finalmente se dio cuenta de ello, fue como si algo se hubiera desbloqueado dentro de él. Un día, mientras paseaba por la misma ciudad que había sido testigo de su sufrimiento, algo inesperado ocurrió. Se encontró con Naomi. Ella estaba de pie, frente a una cafetería, mirando al vacío, como si esperara a algo o a alguien. Al principio, sus ojos se cruzaron y ambos se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. La historia de su relación había sido un torbellino, pero ahora, en ese instante, todo parecía lejano, distante, como si perteneciera a una vida ajena. Naomi se acercó lentamente, su rostro marcado por el peso de lo que había pasado,
pero sin la misma arrogancia de antes. Había algo en su mirada que Iván no había notado antes: vulnerabilidad. Era como si ella también estuviera buscando respuestas, buscando la paz que, al igual que él, había perdido. ¿Cómo estás?, preguntó ella con voz suave, pero sus ojos traían consigo un mar de emociones no expresadas. Iván la miró por un largo momento. No había ira, ni resentimiento en su mirada. Lo único que sentía era una calma inesperada, una paz interior que le decía que ya no quedaba nada por resolver. «Estoy bien», respondió Iván, sin titubear. «Ya lo superé». Las palabras le sorprendieron a él mismo. ¿Cómo podía decirlo tan fácil, tan seguro? Pero lo sentía en lo más profundo de su ser. Había llegado al punto en el que ya no necesitaba respuestas, ni confrontaciones. La venganza ya no lo consumía. La paz que había buscado tanto tiempo, finalmente era suya. Naomi, con los ojos ligeramente humedecidos, asintió con la cabeza, como si entendiera en silencio lo que había ocurrido. No había necesidad de más palabras. Ambos sabían que su historia había llegado a su fin, que lo que alguna vez fue amor se había desvanecido en una nube de traición, pero también entendían que la vida seguía. Iván se dio la vuelta, tomando aire profundamente, como si al dar ese paso estuviera finalmente cerrando un ciclo. Aquel día, al dejar atrás a Naomi, no estaba huyendo de su pasado. Estaba aceptándolo y permitiéndose avanzar. El renacer no se trataba de olvidar, era una transformación, una oportunidad de crear algo nuevo de lo que quedaba. El sol se estaba poniendo por completo ahora, y la ciudad estaba comenzando a iluminarse con las luces de la noche. Iván volvió la mirada por última vez, pero esta vez ya no había dolor en su corazón, solo un espacio vacío y limpio, preparado para recibir todo lo que el futuro tenía para ofrecer. Y lo sabía. El futuro era suyo. Comenzó a caminar, sin prisa, pero con decisión. Su vida estaba en sus manos ahora. Los pasos que daba no eran pesados ni arrastrados por las sombras del pasado. Eran firmes, como los de un hombre que se había encontrado a sí mismo, que había comprendido que el dolor es solo una etapa, pero la verdadera libertad solo se encuentra cuando se elige soltarlo. Iván había renacido, y nada ni nadie podría arrebatarle esa libertad. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.